esto que cuentan de mí, al final es todo una mentira que te mueres, porque yo soy un tío que lo que hago es vender motos. Entonces me llevo dedicando toda la vida a vender motos y decía yo que eso es lo que hacía. Y ahora como una de mis participadas he invertido en Belka, pues Belka vende motos eléctricas. Entonces ahora ya pues soy un vendedor de motos de verdad, porque estoy en Belka y ya lo puedo decir con rotundidad. Bueno, pues el tema de convertirse en inversor en startups a cada uno le llega de una manera. En mi caso fueron los médicos, o sea, hay médicos que te dicen, tiene usted que perder peso, tiene que hacer deporte, tiene que hacer ejercicio. A mí me dijeron, queda terminantemente prohibido que monte usted su quinta startup. O sea, con cuatro que ha montado ya ha sido suficiente. Le hemos ingresado un montón de veces, le hemos operado de todo tipo de cosas. No, no emprenda por quinta vez. Entonces yo me acordé de lo que dijo Unamuno, que fue la frase aquella de que inventen otros. Y yo dije que enfermen otros. Y entonces empecé a invertir en startuperos. Digo, bueno, pues yo me lo tomo a la tremenda y acabo en el hospital. Entonces ya he montado cuatro empresas, eh, vendí dos a dos multinacionales, una a, pues a Electronic Arts y la otra a Michelin y una tercera se la vendí a mis socios. Entonces yo, el camino de hacer una nueva startup, no me deja mi esposa y no me dejan los médicos, entonces me voy a dedicar a invertir. Yo ya había empezado a invertir mientras emprendía. Entonces, he aprendido algunas cosas de la inversión. Solo se sabe si como inversor lo has hecho bien cuando acaba el partido. Yo he invertido en estas 77, ahora tengo un acuerdo para firmar la número 78. Me había quitado, como los drogadictos que dicen que se quitan de la droga, yo me había quitado de la inversión, pero me han liado. Me han liado y es un proyecto que me ha gustado mucho y entonces le he dicho que sí, invertiré en otra más y serán 78. Y bueno, he aprendido, pero no sabemos si soy el más tonto del pueblo o el más listo o ni tonto ni listo. Esto lo sabremos cuando pase el tiempo, porque los primeros, llevo invirtiendo 11 años, y los primeros 5 invertí en muy pocas cosas. Y entonces el grueso de mi inversión lo he hecho en los últimos 6 años. Entonces en España se necesitan más años para ver separar el grano de la paja. Tardaron mucho mis participadas en cerrar, cerraban pocas y seguían vivas. Entonces tú no sabes si son zombies, son muertos vivientes o van a prosperar y te van a dar un múltiplo. He salido de un buen número con retornos moderados y en una empresa me ha ido muy bien, que es precisamente una startup que se dedica a invertir en startups y se llama Faraday Venture Partners, donde he salido con un múltiplo de algo así como 60x en una desinversión parcial. Entonces, yo creo que lo más importante que los emprendedores deben conocer para levantar una ronda con éxito es que tienen que hacer un examen primero para ver si son invertibles. Hay mucha gente que llega a buscar financiación privada, mm, a través de business angels o a través de vehículos regulados o no para conseguir capital a cambio de equity y cuando presentan el proyecto no es invertible. A lo mejor es un proyecto viable y es un proyecto escalable, pero no es invertible. ¿Qué hace que algo sea invertible? Al final da igual
un fondo de capital riesgo que invierte en startups o un family office que invierte en startups o un business angel que invierte en startups. Todos se hacen unos números en el cerebro parecidos que son, si yo meto este dinero aquí, en este emprendedor, podría yo, si hago un cash in hoy de N, podría hacer un cash out en el futuro cuando haya un evento de liquidez de 10x. Si meto X, podré recibir 10x, sí o no. La gente no se plantea otra cosa. Valoran el tamaño del mercado, valoran lo rondera que va a ser esta empresa, si va a necesitar 17 rondas de financiación para conseguir una masa crítica y hacer una cuenta de resultados que tenga sentido. Am, pues entonces eso dificulta la cosa, ¿no? Eh, la gente busca meter 1 millón y hacer un cash out de 10 millones y decir, coño, pues he ganado 9 millones en no sé cuántos años y la tasa interna de rentabilidad que he tenido es esta. ¿Cuál es la tasa interna de rentabilidad que persigue un inversor? Pues persigue que como muy poco la TIR sea del 15% y mejor que sea del 20% y sería estupendísimo que fuera del 25%. Si nosotros le vamos a contar como emprendedores a unos inversores que le vamos a contar una historia eh, llena de desafíos y de riesgos, y si sale bien, regateamos a todos los jugadores, cogemos el balón, vamos a la línea de gol, disparamos a puerta y marcamos el gol por la escuadra, el que se ha arriesgado poniendo su dinero a valor presente hoy, le vamos a pagar 3 o 4 veces su inversión, no le va a servir. Porque, oye, si multiplicas por 3 y tardas 10 años en multiplicar por 3, la cosa tampoco es tan tremenda. Los números de los inversores son siempre los mismos. Voy a perder en el 90% de las inversiones. De cada 10 inversiones que hago, 9 van a ir a la mierda. Entonces, una de cada 10 me saldrá bien. Luis Martín Cavides es el inversor que más inversiones ha realizado en alternativo, en startups. Y él dice, cuando empecé hace 30 años o 35 años, me equivocaba en el 80% de las inversiones y lo perdía todo. Dice, ahora, 35 años después, acierto en el 20% de las inversiones. Entonces, el tío, en 35 años, no ha mejorado su tasa de eficiencia como inversor en nada. Y esto es porque es imposible controlar todos los factores que convergen en una empresa de nueva creación. La entropía de los números, todas las cosas que son incontrolables, lo normal es que la tasa de mortandad sea muy alta. Eh, ¿Qué debemos hacer para no morir en el intento cuando buscamos inversores? Primera cosa, tener la certeza de que somos invertibles, ¿vale? Somos invertibles y podemos hacer un proyecto de gran escala, que los múltiplos para el inversor vayan a ser muy atractivos. La segunda cosa necesaria es que tenemos que tener un mercado grande, porque es que los inversores no financian proyectos que se dirigen a mercados pequeños. Tercer tema fundamental. Ya tenemos el primero, ya tenemos el segundo. El tercer tema es que sepamos de lo que estamos hablando, lo que yo denomino competencias esenciales. Si tú vas a hacer un proyecto de inteligencia artificial con tus co-founders y uno es mecánico de coches, el otro es administrativo y la otra es bailarina de ballet,
Eso es una mierda de startup. O sea, a lo mejor te dicen los emprendedores, no, pero vamos a contratar científicos de datos y vamos a contratar expertos en inteligencia artificial y vamos a hacer un empresón. Hombre, eso no se lo cree ni tu abuela que te ama profundamente. Las competencias esenciales del negocio las tienen que poseer los cerebros de los cofundadores. Si un negocio es estratégico, un expertise en marketing digital y en esa empresa nadie sabe una mierda de marketing digital, pues es imposible que eso reciba financiación por parte de inversores profesionales. Luego hay que buscar a los inversores adecuados para cada uno. En España tenemos el anuario de la guía El Referente y eso vale 10 euros. Entras en Amazon, lo pides a Amazon, te llega al día siguiente a tu casa y tienes todas las personas humanas de España que tienen un euro en el bolsillo y que invierten en startups. Todas, toditas, todas. Te dice los vehículos que tienen, cuántos fondos son, en qué tipo de sectores invierten, en qué naturaleza de startups invierten. Si tú buscas 100.000 euros y vas a un vehículo de inversión que solo quiere meter como tickets más pequeños entre 1 y 2 millones, pues eres tonto porque estás yendo a la ventanilla equivocada. Tienes que ir a aquellos que pueden hacer match con lo que tú haces. Después, escoger a los inversores adecuados requiere de investigación. Tú tienes que llamar a los emprendedores que como tú han sido o han sido invertidos por ese vehículo que tú quieres valorar y si ellos te hablan pestes de sus inversores, pues descártalos. Y si te dicen que son una maravilla, pues tienes ahí un voto de confianza. ¿Qué cosas me dijeron a mí los inversores para no invertir en restaurantes.com? Me dijeron que los cofundadores entre los dos sumábamos más de 100 años y que eso era una mierda. O sea, eso era la razón para no invertir. Yo les dije que era un argumento financiero absolutamente una basura. Y me lo argumentaron, me dijeron, vais a conservar la caja y no vais a querer arriesgar. Y nosotros buscamos startups de gente más joven que sea capaz de arriesgarse más. Y vosotros por edad y por background no lo vais a hacer. Eh, Razones por las que yo no invierto como inversor en una startup. Cuando los fundadores me dicen que ellos no van a invertir en su propia startup, que ellos sus ahorros los tienen en un fondo en el BBVA, pero que pasan de invertir su dinerito en la startup. Es decir, que están buscando a otras personas humanas que pongan la pasta. Digo, joder, pues si tú no inviertes en tu proyecto, yo no voy a ser el tonto que voy a invertir en tu proyecto. Es decir, eso para mí es un red flag imposible de evitar. El segundo tema por el que yo no invierto es cuando los fundadores son non-coachable y ellos dicen que lo saben todo. Yo cuando dicen que lo saben todo digo, "Oye, pues aquí no invierto yo, porque descubrir que no sabemos nada de nada es una cosa dura cuando te pasa después de los 30 años, tiene poco arreglo. Y el tercer punto es lo que hablábamos antes. Si tú no tienes, el grupo de cofundadores no tienen las competencias esenciales del proyecto, pues yo no invierto en ellos. Eso es independientemente de que el proyecto tiene que ir a un mercado enorme y tiene que pensar uno con los números. Oye, aquí hay unos unit economics que dicen que si tomamos una posición relevante en este mercado, tenemos vocación internacional, los perfiles de los fundadores, de los cofundadores, están naturalmente dotados para hacer algo expansivo y global. Gente que dice, no, yo solo sé hablar en castellano, soy de Toledo y tal.
pero no sé nada de inglés ni de ningún otro idioma y tal. Y a mí eso de viajar fuera de España me va mal. Pues se están imposibilitando ser invertibles porque el riesgo es muy grande y tiene que haber una vocación internacional. Em, a mí lo que me ha movido a invertir en tantas startups es la cosa de ver gente que tiene un proyecto emprendedor como una misión de vida. Una de las últimas inversiones que yo hice es una abogada de Barcelona que crea BecaAdvisor. Y BecaAdvisor es la solución al tema de los becarios. Las empresas necesitan becarios y las universidades necesitan que sus alumnos hagan prácticas profesionales. Pues se ha puesto a hacer ese trabajo, firmar todos los convenios con todas las universidades, encargarse de todo y cobrar a las empresas una cantidad por persona que le envían como becario o como becaria, que es una broma. Ahora se han encontrado que las universidades están dispuestas a pagar un montón de dinero porque ellos se encarguen de encontrarle prácticas profesionales a sus alumnos y lo veo como una cosa que escala enormemente. Esta mujer, abogada en un despacho buenísimo de Barcelona, se asocia con un tecnólogo porque se da cuenta de que quiere dedicar su vida a arreglar ese problema. Hay un pain y lo quiere resolver. Para mí esto es el motor primigenio de que estés con alguien invertible, porque todo lo demás lo dice, pero que tiene una vocación de hacerlo. Y yo me he encontrado con mucha gente con proyectos que me han resultado relevantes. Igual me he pasado, porque claro, casi 80 inversiones, igual me he pasado. Pero hay un paper por ahí que dice que cuando llegas a 80 inversiones y las haces sin estar bajo los efectos de las drogas, la probabilidad de default tiende a cero por la ultra diversificación. Entonces, yo creo que la hoja de ruta para convencer a los inversores es decir siempre la verdad. Nunca puedes mentir. Siempre tienes que decir la verdad. Empiezas unas conversaciones, ellos van a tratar de recibir compromisos tuyos de lo que va a pasar con tu proyecto en el estadio en el que esté. Y tú, si haces una promesa de que vas a conseguir algo, tienes que conseguir mucho más de lo que prometiste, para que el inversor se quede diciendo, joder, hace 4 semanas me decías que ibas a ganar em, 50 clientes y has ganado 74. Esto es para quitarse el sombrero. O me decías que ibas a montar acuerdos para hacer pilotos y que te firmaran cartas de intenciones, no sé cuántos clientes potenciales donde ibas a hacer pilotos y decías que ibas a conseguir 13 y has conseguido en el plazo que me dijiste el doble, 26. Tienes que hacer eso. Aposta, lo tienes que hacer. Tienes que conseguir presentar a los inversores datos que sean una gráfica que está empinada hacia arriba. No necesariamente ingresos o facturación. Mm, lo que necesitas es decir, oye, pues yo soy muy bueno captando leads de un determinado tipo. O he lanzado una startup que es una app y consigo que muchísima gente la use. El caso más bestia de todos los casos ha sucedido hace poco con los que han hecho Magnific y han conseguido en 5 meses 800.000 usuarios. Dos cofundadores haciendo una solución para poder escalar imágenes y que los píxeles que no había en ese escalado eh, con IA los interpreten de una manera que hagan una versión creativa de la fotografía que tú tenías. 800.000. Pues increíble, pues han sido adquiridos en 5 meses. O sea, no han buscado financiación,
y han vendido la empresa en 5 meses. Pero claro, esa capacidad de atraer usuarios interesados no necesariamente tienes que monetizar desde el primer momento. Em, y no sé cómo vamos del tiempo, pero creo que estamos Sí, te quedan 5 minutillos, Jesús. 5 minutillos. Entonces, un tema clásico que dicen es que la ronda inicial de financiación tiene que ser Family, Friends and Fools. Y yo os cuento que esto no es verdad. En realidad, fools son locos. Nadie quiere tener locos en el cap table porque esto es una gilipollez. Lo que quieres tener es dinerito de family and friends porque les puedes contar cualquier historia para no dormir. Como son tu familia y tus amigos, te dicen que sí, te dan la pasta. En su fuero interno, ellos saben que la pueden perder, pero como te quieren y te aman, te ponen dinero en tu proyecto. Pero, macho, las tres Fs tienen que estar ahí como fools. No tiene sentido. Tú te tienes que poner el primero de las Fs y tienes que ser founder. Founders, family and friends. Entonces, los fundadores tienen que poner lana en su proyecto. Dices, oye, ¿es razonable que unos emprendedores que están empezando pongan el 100% de tus ahorros, de sus ahorros? No, eso no es razonable. Pero tienen que sangrar si el inversor que venga detrás sangra. Entonces tendrán que invertir parte de sus ahorros en poner en marcha eso. Y luego tendrán que hacer el sacrificio de convencer a su abuelita que tiene ahorrados ahí 35.000 euros y se lo piden a su abuela. Abuela, déjame tus 35.000 euros que yo me voy a dejar la vida para que esto salga bien. Pasan la gorrilla a amigos, familiares, no sé qué. Entonces, han creado un producto mínimo viable, han puesto parte de sus ahorros ahí, han pedido ayuda a familiares y amigos. Con ese dinero empiezan a empujar eso. Y cuando encuentran un product market fit, que hay brotes verdes, que hay algo que parece que tiene sentido, se van a buscar a los inversores. Los inversores que ven que esos emprendedores han puesto parte de sus ahorros ahí. Segundo, que han pedido ayuda a familiares y amigos y han puesto el dinero ahí. Y tercero, que han hablado con los padres para decir, oye, me hacéis una tarifa plana de tuppers, puedo venir un día a la semana y me dais de comer. Me llevo tuppers para toda la semana. Yo voy a estar vendiendo y creando el producto o el servicio. Eso es lo que los inversores ven. Aquí hay tomate. Luego, si las personas que te presentan el proyecto son medio analfabetos, pues no son invertibles. Si el inversor ve que los emprendedores, entre todos ellos, no saben sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer una regla de tres, o sea, que se ve que no están preparados, pues eso no es invertible. Pero fíjate que yo creo que son más invertibles los fundadores del Atleti de Madrid que los del Real Madrid, porque los del Real Madrid están hartos de ganar, llevan toda la vida ganando, a lo mejor llevan toda la vida ganando, sacando matrículas de honor, enamorando a las más guapas por novias, pero los del Atleti de Madrid no hacen más que caerse y levantarse, se vuelven a caer, se vuelven a levantar. Los emprendedores más invertibles son aquellos que conocen la caída, bueno, lo que dicen los japoneses. Si te caes 7 veces, levántate 8, porque emprender es eso. O sea, hay una certeza y es que vas a cometer un montón de errores y vas a tener que pivotar y vas a tener que pensar que lo que creías tú en tu laboratorio de ideas no es lo que dice el mercado. El mercado te da y te quita razones.
Entonces hay que pivotar y hay que cambiar. Bueno, pues os he contado esto. Jesús, Ahora vosotros me preguntáis. Jesús, muchas gracias. Ahora abrimos en los 20 minutillos que quedan, turno para que cada uno podamos, y de hecho voy a romper yo el hielo, podamos preguntar, comentar, sugerir o decir lo que queramos a Jesús, ¿vale? Voy a empezar yo para romper un poco el hielo. Jesús, a mí hay algo que hace años que me quita el sueño, ¿no? Que es la diferencia entre la velocidad y la prisa, ¿no? Y todo esto estaba vinculado a la keyword que yo creo que, o por lo menos yo la he sentido como la keyword del mal, ¿no? Que es el tiempo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué tiempos nos dices que serían eh, acertados para mostrar todos esos ratios, todas esas métricas que permitan haceros ver que somos invertibles? Es decir, Bueno, cuáles son los tiempos, si no nos puedes decir los tiempos acertados, dinos cuáles son los tiempos no aceptables. sí, o sea, la cuestión aquí es que dependiendo de los sectores hay unas cosas u otras, pero hay una cosa comúnmente aceptada que dependiendo de la hipervelocidad a la que va una startup, demostrando que hay product market fit, cuando una empresa, en las métricas que digamos, imagínate que nos olvidamos de los ingresos y la empresa mide una serie de KPIs que no son ingresos y esas KPIs crecen a un ritmo del 20% mensual. Tiene una colección de meses y cada mes van un 20% creciendo. Eso pinta bien. Hay Pero podemos estar startups hablando tanto de ingresos como de como otras de KPIs. margen, como de, No, o sea, imagínate que no hay ni ingresos ni márgenes. Y una empresa no tiene ingresos porque está en búsqueda de su modelo de negocio. Está construyendo número de un, usuarios, por número de ejemplo, usuarios. número de usuarios. Y dice, mira, nosotros sin nada de dinero, de forma orgánica, el número de usuarios que incorporamos a nuestra cosa crece a una tasa constante del 20% mensual. Otros te enseñan que crecen a tasas del 20% semanal. Al principio es coser y cantar. El inversor lo que va a ver es qué pasa en esas conversaciones durante un mes al menos, ¿no? Y entonces si tú sigues demostrando que tienes un claro product market fit porque estás construyendo el valor, estás encontrando en el mercado gente que te apoya, podemos poner el ejemplo con Wallapop. Los inversores le dijeron a los fundadores, vale, esto es todo muy prometedor, pero la pregunta es, ¿cuánta pasta costaría que 1 millón de personas se descargue Wallapop y lo use? Y los fundadores dijeron, una mierda, unas monedas. Eso lo hacemos nosotros con no sé cuánto dinero. Dijeron una cantidad ridícula de dinero. Claro, los inversores se volvieron locos y dijeron, eso lo ponemos en un contrato ahora mismo. Y hicieron una valoración dinámica. Si vosotros decís que con este dinero conseguís 1 millón de usuarios que usen Wallapop, y usar Wallapop es estas métricas de uso, pues entonces nuestro dinero entrará a tal valoración. Y si es mentira, mentirita, y conseguís la mitad de los usuarios con este dinero, pues entonces la valoración tiene que ser más baja. No. Con lo cual nos quedamos con ese 20%, o yo me quedo por lo menos con ese 20% 20%. mensual, nadie te puede decir que no tienes una cosa molona si tú demuestras que estás creciendo un 20% mensual. Bien es verdad que al principio vas a crecer más rápido porque empiezas con nada, pero No. si tú pasado el inicio, pam, 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 estás creciendo 20% mensual, ahí hay tomate para cualquier inversor sensato. Estupendo. Mira, Teresa Rossignoli te pregunta,
¿qué ajuste es razonable entre gastos e ingresos para que una empresa sea considerada invertible? Es Bueno, decir, entiendo que con lo que dice de ajuste razonable entre gastos e ingresos es cuál sería el margen, ¿no? Un poco sí, realmente no es tan importante eso como la capacidad de crecer. Tú imagínate que tienes una empresa que la diferencia entre ingresos y gastos, cuando la empresa es pequeña, es que deja un 25%, hay una rentabilidad del 25%. Todos los ingresos arriba, toda la estructura de gastos abajo. Y dice, joder, pues de cada 100 euros que ingresamos, gastamos 75, nos quedan 25 abajo. Esto es una maravilla. Eh, claro, si tú eres capaz de crecer a unas tasas bestiales, entonces lo que vendías hoy 100, el mes que viene vendes 120, luego vendes el 25% o el 20% más de 120, pues tú estás haciendo unos incrementos, puedes hacer una proyección de esos números, y puedes bajar la rentabilidad. Porque cuando creces arriba y ya empiezas a manejar millones de euros, no necesitas que la rentabilidad sea del 25%. Lo importante es a qué velocidad creces y cuánto mercado es, cómo es de grande la tarta, para quedarte con una parte, que esa rentabilidad sea razonable. Rentabilidades de menos de 10% son menos sexys que las que son de más de 10%. Yo, de todas formas, dándole continuidad a esto, hay un caso que a mí me sorprende, que es, por ejemplo, Cabify, ¿no? Conocida por todas, ¿no? Por todos, ¿no? Yo creo que el año pasado, si no recuerdo mal lo que leí, han sido 11 millones de euros de pérdida. Entonces, un mercado inmenso, con un uso diario, ¿vale? De muchísimos usuarios, y después de los años siguen con las pérdidas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la rentabilidad es un punto, es una línea roja, ¿no? Es decir, yo creo Pues que no es mira, tanto demostrar que eres rentable desde el principio, sino que es más demostrar que puedes atraer a un público muy masivo, como decías tú, que hay un mercado inmenso, y luego ya vendrá el momento de la rentabilidad. de convertir eso en rentabilidad. Claro, tú lo tienes más grande que ninguna otra cosa en Amazon. Ellos dicen, vamos a ser en el top of mind de la humanidad, solo se nos escapará China, pues son unos cabrones, como son comunistas, no nos dejan operar libremente y ellos se hacen su Amazon chino. En el resto del mundo, cuando una persona piensa en una tienda para pedir online, pulsar un botón y que le llegue al día siguiente a su casa, va a pensar en nosotros, Amazon. Entonces, construir eso nos va a costar un dineral. Y entonces vamos a perder dinero como cabrones a lo largo de muchísimos años. ¿Ha habido algún problema por parte de los inversores? Ninguno. ¿Por qué los inversores eran pacientes y no empezaban a blasfemar en arameo? Porque le enseñaban el número de pedidos que hacían cada mes y cada año, cómo eso crecía, cómo conquistaban nuevos países, cómo hacían inversiones millonarias en nuevos almacenes, cómo todo lo que ganaban se lo gastaban en invertir, en ser más grandes, en ser el Google del e-commerce es Amazon. Entonces, joder, pues eso es lo que tienes que pensar, que hay negocios donde los periodos de maduración son muy largos. En el caso de Cabify, pues oye, ahí está Uber, ahí está Cabify, ahí está Bolt. ¿Cuánta lana ha perdido Uber desde que se fundó? El copón de la baraja. Vale, ¿y ahora cuánta pasta gana Uber? Pues gana una aberración. O sea, cuando se ha puesto a ganar dinero, eso es una máquina Claro, de imprimir claro. billetes.
¿Qué hacen los inversores de Cabify? Ponen velas a la Virgen en la iglesia y siguen rezando y esperando para que le suceda lo mismo que le ha sucedido a Uber, que le suceda a Cabify, y que el mundo permita que haya tres players de, pues, de la alternativa al taxi, el modelo VTC. Entonces, ahí Vale. están, agazapados en esa esperanza. Teresa, espero que hayas sido respondida tu pregunta. Si no, pues vuelve a comentarlo ahí en el chat y incidimos en lo que haga falta. ¿Hay más preguntas? Dice Ángel Puerta, buenas tardes a todos. En un SaaS B2B, en que el ARR aproximado, ¿en qué ARR aproximado consideras que hay un product market fit? Bueno, pues depende de los sectores y depende de la idiosincrasia. Si tú vas a un mercado en el que estás cobrando un ticket medio mensual o anual de N, y resulta que has conseguido fidelizar a un porcentaje de todos los clientes potenciales muy chiquitito y te están pagando y están contentos, la tasa de churn de gente que se da de baja y deja de usar tu SaaS es muy pequeña, entonces lo que estás demostrando ahí es que eso tiene sentido. Y los números te van a decir qué cantidad es la que vale en tu mercado. O sea, yo creo que en los software as a service, el valor de tu empresa es 10 veces lo que vendes. Entonces tú dices, joder, si yo ahora que estoy empezando estoy vendiendo 1 millón de euros al año, alguien que conozca este sector y conozca el software as a service como modelo, me podría valorar mi empresa en 10 millones porque vendo 1 millón al año. Me valoran en 10 millones. Se han hecho operaciones de 100 veces ARR. Desde 10 que se considera el estándar, 20, 30, 50, hasta 100 veces. ¿Cuándo tú vas a valorar un software as a service pagando 100 veces lo que cobrará la empresa en ese año? Pues con el parámetro de la tasa de crecimiento, del tamaño del mercado mundial y de la tasa de churn. Dicen, no, es que resulta que los tíos están creciendo después de no sé cuántos años a un 30% anual. Entonces, en 3 años tienen el doble de tamaño. Joder, pues como están en un mercado donde han cosechado una pequeña parte, esto es una máquina de hacer dinero. Entonces empieza a haber distintos compradores y uno dice, yo pago 100 veces el resultado del año pasado y Sí, se hacen operaciones así. No te puedo dar una cifra exacta porque Yo, tendría que conocer los detalles. yo vale. me voy a atrever, Ángel. Millón en principio Tengo, es lo normal, ¿no? De tengo, error. tengo, sí, yo tengo cierta experiencia en SaaS B2B, y te diré que para mí es la métrica clave en un SaaS B2B. Si no tienes una recurrencia relevante, céntrate 100% en el producto. O sea, el futuro de un SaaS B2B es que los clientes quieran seguir pagando a lo largo del ciclo de vida que pueda tener el producto. Si no, tienes un problema grave de, ya no de product market fit, sino de producto. Sí, ¿Vale? no, Entonces, yo no apuntaría, yo no pondría las expectativas en menos de un 50%. Es decir, que haya un 50% de clientes que el año 2 o el año 3 ya no quieren estar conmigo, ya me parece excesivo. lo estoy enfocando justo en la retención y no del Atlético de Madrid, sino del Real Jaén, a quien empecé a seguir más gracias al PC Fútbol del 2001 con 6 años. Así que en ese sentido tengo bastante... Y tiene también que ver con el patrocinio deportivo, al ser un mercado global y que ya hay mercado desintermediar en ese mercado. Porque Carolina Marín no tiene ni un patrocinador en Indonesia, que es donde más seguidores tiene. Entonces, el objetivo es crear un B2B SaaS
para ayudar a los deportistas a conseguir más patrocinadores. A los pequeñitos para patrocinar a alguien en Pozuelo o en Boadilla, donde tú estás, que tengan la audiencia ahí como a grandes rasgos y jugar con el calendario del deportista para conseguirle ingresos. O sea, tiene sentido en el software as a service. Lo que más sentido tiene es que tú haces un código que cuando lo instalas en una empresa que es tu cliente natural, los procesos empresariales de esa empresa Se reducen. los hacen con ese software. Entonces, no se pueden dar de baja. Entonces tú le dices, me pagas una licencia anual de no sé cuánto, estupendo. Y entonces no se pueden ir porque ya gestionan la empresa. El ejemplo paradigmático en España es Factorial. Dos emprendedores, eran tres al principio, catalanes, hacen un software de recursos humanos. Lo instala una empresa, ya todo se hace, todo lo que tiene que ver con el personal se hace con ese software. ¿Quién es el guapo que desinstala eso? Si ya la empresa opera. Es como decir, esta empresa está usando Office y ahora le quitamos el Office y que lo hagan con boli y papel. Joder, es imposible. Lo- El Esa es objetivo es la cosa. justo ese, en ese No, mercado. no. Ya no hablo más. Además, piensa una cosa, Ángel. La captación, si fuera B2C, es otro universo totalmente distinto. El coste de captación del B2B es muchísimo más elevado, no Sí, solo en dinero, sino en tiempo. Entonces, la clave en un SaaS B2B es la recurrencia. Mira, vamos a seguir porque hay más preguntas y quedan 9 minutos. Gonzalo Herrero dice, en mi caso es un proyecto de crecimiento lento. El 20-25% sería anual, pero se mantiene estable indefinidamente y mantiene a los clientes por año. Esto es buenísimo. Es un proyecto de educación que requiere abrir centros y el mercado es internacional, con mucho crecimiento previsible. Bueno, lo que no dices, Gonzalo, es cuál sería la pregunta. sí, yo ¿Vale? creo que lo que quiere decir es si eso tiene sentido. ¿Tiene sentido crecer a una tasa anual del 20% si es sostenida en el tiempo? Y lo que haces es crecer, o sea, crecer internacionalizando y la tasa de abandono es muy baja. Yo he visto muchos SaaS que tienen tasas de abandono inferiores al 1% anual. O sea, no se da de baja ni Perry, porque se muere el dueño de una empresa y entonces la cierran o la venden. Pero si no es una causa de fuerza mayor, siguen usando el software. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo creo que lo que hay que buscar es el equilibrio entre el crecimiento y la tasa de abandono, la tasa de churn. Y en el caso que decía esta persona, como hay que abrir centros y hay que hacer inversiones en activos que se van a amortizar a lo largo de los años, ese peso de lo físico de esas inversiones, habría que tenerlo muy claro, porque a lo mejor puedes sacar todo eso fuera de la empresa y que haya unos financiadores especializados en decir, oye, yo tengo que hacer un plan, tengo que abrir 100 centros. Y entonces estos centros tienen un payback en no sé cuánto tiempo, pero no voy a usar yo mis flujos de caja para inmovilizarlos en esos Claro, activos. Entonces lo pido a los bancos o lo pido a inversores especializados en financiar activos fijos. claro. De hecho, es una práctica habitual separar los servicios centrales, llamarlo de alguna manera, como pueda ser un marketing, un soporte, una atención al cliente, un desarrollo, separarlo de las operaciones puras y duras en dos entidades distintas. Y este sería un ejemplo aplicable, ¿no? Donde tú todas las inversiones en activos y los costes financieros que supongan de cómo financies todo eso, lo tienes en una entidad que está centrada en la operación y los servicios centrales en otra. Perfecto. Mira, otra pregunta de Rubén. Bueno, primero Asier Serrano Segura dice, ¿es preferible basar la ronda de inversión en el producto mínimo viable o contemplar tres escenarios? Por ejemplo,
y según lo recogido realizar una de esas tres opciones. No me he enterado. Dice que sí es preferible basar la ronda de inversión en el producto mínimo viable, Sí, o lo que yo interpreto es hacer tres escenarios, probarlos, o sea, hacer tres test, como hacer tres test de mercado, y según lo recogido, realizar o sea, hacer la ronda de la inversión ronda. sobre esas tres Sí. opciones. O sea, en realidad, si nosotros buscamos inversión sin haber lanzado un producto mínimo viable y sin tener unas métricas, vamos a vender baratísimo la empresa. Nos van a tomar un pedazo muy grande, nos vamos a diluir un montón. ¿Por qué? Porque el inversor dice, ah, como no sabemos el resultado, pues esto no vale nada. Es decir, tú tienes una idea y tienes una tesis en un PowerPoint y dices que vas a lanzar al mercado y que va a pasar A, B o C. Coño, no lo sabemos. Pues entonces la valoración servilleta de bar o PowerPoint. Pero si tú coges tu producto mínimo viable, te lanzas al mercado y traes los resultados, entonces ya le puedes tú hacer una cuenta de la vieja al inversor y decir, un momentito, yo con este dinerito he hecho estos esfuerzos y he traído esta cosecha de trigo. Entonces esto vale no sé cuánto dinero. ¿Y por qué dices que vale no sé cuánto dinero? Pues yo necesito 100.000 euros y en los momentos en los que estamos ahora, yo te voy a dar por 100.000 euros el 10% de la empresa, pero no te voy a dar el 20, te voy a dar el 10. Es decir, que la empresa vale 1.000.000 porque me lo he sacado yo como emprendedor del fistro duodenal. Entonces tú me das 100.000, yo te doy el 10% de la compañía. Si te gusta bien y si no, dos tazas. Cuando tienes que hacer una valoración de tu empresa y no hay datos para construir el valor, te los inventas tú. Bueno, tú y tu estómago. Tu estómago dice, ¿de cuánto te vas a desprender de la empresa por el dinero este que necesitas? Ah, pues me voy a desprender del 10%. Bueno, pues entonces, como necesitas 100.000, la empresa vale 1 kilo. Hala, arreglado. Dice, no, es que yo no me importa vender el 20% de la empresa. Entonces, como encuentro inversores que me dicen, te doy 100.000, pero me tienes que dar el 20% de la empresa y no el 10%, y a mí eso no me preocupa en este momento del partido, pues le digo que sí, y entonces estoy valorando la empresa por la mitad. Esa es la cuestión. Muy bien, Asier. Espero que haya sido respondida. Hay una última pregunta que además me parece fabulosa. Rubén Abella plantea, buenas, ¿qué se entiende por background? Parece ser que solo se basa en emprendimiento de empresas startups. ¿Qué va? El background es una cosa mucho más amplia. Si tú dices, yo he trabajado en una corporación durante 15 años y primero me mandaron a conquistar América y entonces abrí Perú, Colombia, Argentina, Chile, no sé qué, México, tal. Me tiré allí no sé cuánto tiempo y hice todas esas aperturas de todos esos países, contraté a la gente, no sé qué, no sé cuántos. Yo soy una máquina de abrir países. Tengo una expertise en escala internacional. Sé hacerlo, lo puedo hacer otra vez. Pues eso es un background. Otro dice, no, yo es que primero he estado en una empresa pequeña y entonces la he llevado de aquí a aquí en el área de marketing y después estaba en una empresa mediana y he hecho tales cosas. Y luego estaba en una empresa grande y en la empresa grande yo le compraba a Google 1.000.000 de euros al mes en, en anuncios y entonces hacíamos publicidad programática, teníamos unas herramientas sofisticadas, tal, y yo sé de eso la hostia. Dice, coño, pues
pues ese expertise, ese background para lo que me estás contando es un asunto core, es un asunto muy importante. Pues yo quiero invertir en tu empresa porque tienes ese conocimiento. Es decir, que el background de los fundadores puede ser diverso y pueden no haber estado en startups y ser unos tipos que tengan capacidad de dejar la chaqueta, la corbata y el mundo corporativo y venirse a una startup y tener que pasar la fregona en la oficina y remangarse y hacer todo, claro. Eso te cuento. Muy bien. Antes de cerrar, Miguel Borrás. Bueno, toma nota, Jesús, porque esto es una pregunta de examen, dice Miguel Borrás, aprovecho la suerte de tener a Jesús para plantearle si este caso es invertible. Es un SaaS B2B, Jesús. El lifetime value es de más de 60.000 euros. Lifetime value de un cliente. El churn anual es del 3%, en euros, no en clientes. Tiene clientes en más de 4 países. El tamaño, el rango de tamaño de los clientes está entre 30 y 30.000 empleados. O sea, que va que el rango es excesivamente amplio, con lo cual entiendo que el mercado es muy, muy, muy grande. Tiempo para recuperar el gasto de captación, este dato es brutal, menos de 2 meses. ¿Vale? Y los contratos anuales pagados por anticipado. El sueño de cualquiera, ¿no? Entonces, lo que quiere saber Miguel Borrás es si este escenario es invertible para ti. Es invertible. Me tiene que mandar el Investor Deck y yo me lo leo con mucho amor y cariño y le doy feedback. O sea, esto es extraordinariamente prometedor. Sí. Entonces, pues nada, que me busque en LinkedIn, me dice que quiere ser amiguito mío, se une a los 25.000 contactos de LinkedIn y yo pues le doy mi mail y que me lo mande y lo vemos y le trato de ayudar. Enhorabuena, Miguel. Pues nada, aquí las Zero Bullshit Talks también hacemos de Celestinas, o sea que, oye, si surge el amor, bienvenido sea. Pues contestadas todas las preguntas, yo para cerrar agradeceros a todos esta horita que habéis estado. Espero que al menos os hayáis llevado 3 cositas. Yo creo que han habido consejos y comentarios muy importantes. Así que agradeceros a todos estar aquí con nosotros, a Jesús, por supuesto. También agradecerle el tiempo de dedicación de la preparación y del desarrollo. Y nada, deciros que aquí en Startups Institute, que también somos una startup, pues lo que hacemos es preparar a profesionales para emprender en diferentes ámbitos y áreas de conocimiento. Ahora mismo se está desarrollando el programa de finanzas para emprendedores. A finales del próximo mes iniciamos el programa de tecnología para emprendedores, como ser CTO o entenderte como un CTO sin ser un CTO. El máster, que también está abierto al plazo de matrícula en octubre, y la segunda edición de Finanzas para Emprendedores, que será en el mes de septiembre. Así que aquí estamos para todo aquello que necesitéis en preparación de estos ámbitos. Seguiremos con las Zero Bullshit Talk cada semana, como siempre, trayendo a los que consideramos mejores profesionales, que por cierto, al mismo tiempo de estar con nosotros en las Zero Bullshit Talks, pertenecen al claustro de profesores. O sea, Jesús Alonso pertenece al claustro de profesores de Startups Institute, con lo cual los alumnos no solo se preparan, sino que cuentan con este networking, ¿no? Así que sin más, agradeceros mucho el tiempo, las preguntas, por supuesto que han sido muy interesantes, y a ti, Jesús, por supuestísimo. Pedirte además que no cambies nunca, ¿vale? Que sigas igual. Pues muchas gracias. Gracias por vuestro tiempo. Un saludo cordial a todos. Hasta luego. Buena semana a todos.